Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. El flujo de efectivo es la columna vertebral de los negocios y se compone por las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Es posible conocer el flujo a un periodo futuro? Sí se puede, en un periodo de 3, 6, 9 o 12 meses. Es importante considerar las políticas de cobro y pagos de la empresa para poder hacer una proyección eficiente. Flujo de efectivo, la gasolina de los negocios. Mi nombre es Rubén Méndez, soy el titular de la CONIF en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. El día de hoy hablaremos del oxígeno de las empresas, el flujo de efectivo. Rubén, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, hablando de este oxígeno de las empresas, ¿cómo describirías el flujo de efectivo? ¿Qué es para ti de una forma sencilla el flujo de efectivo? Mira, para mí es la gasolina de las empresas. Es bien importante que los empresarios y las empresas puedan contar con un estado de flujos de efectivo actualizado y al día. Incluso, digo, yo en la práctica lo he visto al día, entonces para mí es como la gasolina, y una analogía es un coche. Pues el coche puedes tener los fierros, si no obtiene gasolina. No hablando, o hablando de electricidad en los eléctricos, ¿no? Que están muy de moda. Pues sí, es la fuente de poder de los negocios, así es como yo lo describiría. Es el impulso, es lo que mueve al negocio, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que buscan los empresarios cada vez, pues, tener una visibilidad del flujo, ¿no? Porque es el que te da la pauta, qué puedes hacer, cuándo lo puedes hacer, dónde lo puedes hacer. Así es. Y mira, a mí me ha tocado, pues en mi experiencia, ver cómo las empresas y los empresarios, ya sea que generen el flujo desde su operación o busquen un financiamiento, al final todo, o sea, los negocios, pues sí son entidades lucrativas, ¿no? Y para poder ser lucrativas y para el mejor interés de los inversionistas y de los pues, dueños y también de los colaboradores que están trabajando, pues es el dinero. La economía se rige por el dinero y todos necesitamos recursos. Entonces las empresas, pues es muy importante que lo puedan generar internamente o en su caso tener acceso a financiamientos para poder cubrir esas necesidades de corto, mediano o largo plazo. Y ahorita que mencionas de que el flujo es algo necesario, es imprescindible, pareciera que todos deberíamos estar volteando a ver el flujo de efectivo. Sin embargo, en la práctica, a veces el flujo lo vemos con recelo, y ahorita que comentábamos antes de entrar al aire, veíamos el tema del flujo de efectivo cuando empezó en la declaración anual, Sí. hace un par de años, que el SAT lo metió como algo obligatorio y pues todo mundo puso el grito en el cielo, ¿no? Tanto contadores como empresarios, oye, es más chamba, ¿cómo lo voy a sacar? ¿De dónde sale? Pero pues quizás era una buena oportunidad. No, y totalmente. A mí, yo he visto que cuando decimos, es que, ¿cuál es mi flujo de efectivo? Como tú dices, oye, pues ¿cómo lo saco? ¿O dónde está? ¿Qué hago, no? Para obtenerlo. La realidad es que no es, o sea, es una práctica que cuando se implementa, pues o sea, es algo sencillo de hacer y muchas veces yo creo que existe este estigma de, es que mi flujo, no quiero que nadie en la empresa, hablando de empresas pequeñas, incluso medianas, no quiero que nadie fuera del dueño y de una o dos personas sepan
cuánto gano, cuánto genero. Así es. Entonces, ahí se merma la importancia de tener un flujo de efectivo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso para mí es un estigma porque pues el negocio se debe de saber cuánto se genera en el negocio, ¿no? Es algo que los empresarios, si no saben cuánto van a necesitar o si su deuda les está costando 2 pesos y pidieron 1 peso, pues eso lo saben con su flujo de efectivo, ¿no? Entonces, se vuelve muy relevante y creo que ahorita comentabas lo del SAT, nos hacía un favor el SAT o estaba buscando hacernos un favor a los empresarios de implementar eso en las empresas porque es de suma importancia, ¿no? Y ahorita creo que la palabra clave que acabas de mencionar es implementar, porque a veces si alguien nos está escuchando y dice, flujo efectivo, déjame, se lo pido al contador. Sí. Y pues no es como que, aquí tengo el dato, ¿no? Hay algo que implementar, hay algo que hacer, hay una tarea que requieren tanto el empresario como el área administrativa. No, totalmente. Y mira, el flujo, así a grosso modo, se está compuesto por 3 partes, ¿no? Que son las operaciones virtuales, se le llama así. Eso viene en la metodología, ¿no? Pero son la parte inicial, que son las partidas virtuales, que se refieren a partidas que están en tu estado de resultados, pero que no fueron flujo de efectivo, ya sea ingresos o egresos. Luego vienen, digamos, la depreciación, exactamente, amortización. Exactamente. O sea, eso pues no fue un flujo, eso es algo contable, y vaya, pues se tiene que reflejar ahí de esa manera y se le denomina partidas virtuales. Luego viene una sección que son la parte del capital de trabajo. Okay. Todas las cuentas que sí se mueven, los rubros que sí se mueven en el balance general, corto y largo plazo, como son cuentas por cobrar, todo lo que conlleva el capital de trabajo, ¿no? Que forma parte de las actividades de operación de un negocio. Y luego, por consiguiente, vienen las actividades de financiamiento, que son prácticamente las inversiones, los préstamos, cómo se obtiene financiamiento, prácticamente es eso. Y luego las actividades de inversión, en donde ahí la empresa refleja cuáles son los desembolsos o, digamos, algunas ventas de activos o algo, prácticamente así es como está, no es algo muy extenso. O sea, digamos, en pocas palabras es decir, oye, yo tengo en mi cuenta de bancos, tengo 100,000 pesos y con esto que tú nos acabas de decir es detectar de dónde llegó ese dinero, ¿no? Exactamente. O sea, si fue la operación, las ventas normales, si fue, oye, vendí activos o si pedí un préstamo. Exacto. ¿No? Y que es algo que todas las empresas y todos los empresarios y los usuarios de esta información y generadores de esta información necesitan saber. O sea, es impensable que un dueño dure 3 meses decir, oye, necesito un préstamo o necesitaba un préstamo en enero. Oye, a ver, pues tú cuando necesites el préstamo debes de tener información en tiempo real para tomar una decisión sobre algún financiamiento que debas de hacer por capital de trabajo, por alguna inversión, qué sé yo, ¿no? Pero se vuelve muy relevante, ¿no? Y sí, de cierta manera, las empresas, voy a decir pequeñas y medianas, pues esta implementación les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y ahorita acabas de mencionar el tema de usuarios de la información y que muchas veces a lo mejor el empresario, el dueño, pues ya conoce su empresa, tiene mucho tiempo y este tema del flujo pues ya lo trae en la cabeza, ¿no? Sí. Ya trae sus números, sabe, oye, más o menos cuánto flujo va a tener, si requiere un préstamo y demás, pero pues no nada más el dueño, sino tiene que compartir la información al contador, al administrador, por temas operativos que en ocasiones a veces esa falta de comunicación o eso plasmarlo en el flujo efectivo es lo que detona problemas operativos. No, totalmente. El empresario es
Yo lo veo como una esponja y con justa razón, ¿no? Ellos, pues es su bebé, ¿no? El negocio es su bebé, ellos lo crean, saben la operación y conforme van teniendo ese crecimiento, pues tienen muy fresco las necesidades del efectivo, pero conforme se va haciendo una empresa, pues en forma, con los departamentos definidos, una estructura definida, pues se vuelve impráctico el que Sí, el empresario sepa lo que tiene que cubrir el departamento de ingeniería, el departamento de mantenimiento, el departamento de finanzas. Eso ya lo debe de tener fijo cada departamento. Entonces ahí es cuando esta información del flujo de efectivo se vuelve mucho más relevante y más importante. Sí, claro, porque digo, no es lo mismo ver o saber que tenemos X cantidad de bancos si no sabemos de dónde viene, porque a lo mejor puede ser que inconscientemente se está acabando el negocio, ¿no? Sí, O sea, totalmente. porque a lo mejor hoy tengo flujo, pero tengo flujo porque estoy vendiendo mis activos. Sí, Entonces, si vendí mis activos, luego ¿de dónde voy a generar más? exacto. Entonces, Hay una métrica muy simple y muy sencilla, que yo creo que los empresarios la deben de ver, pero también para los usuarios y generadores de la información es, si tu flujo operativo es negativo o es cercano al cero, tienes un problema bastante fuerte de flujo de efectivo. o sea, digamos, estás en cuidados intensivos Sí. y no te has dado cuenta. Exactamente. Entonces es algo que, pues si se lleva día a día, o a lo mejor la periodicidad que se pueda o que se designe, ¿no? Pero que se lleve con que se haga conciencia y que se haga una práctica muy recurrente, porque te digo, es bien importante. Todo lo de abajo es dinero, como tú ahorita bien decías, Hugo. Puedo estar teniendo flujo, Mm. pero si es a costa de mis activos, pues al final el negocio se está encogiendo. O si es a costa de préstamos, pues tu pasivo se está incrementando. Entonces, pues no es señal de un negocio saludable. Sí. Exactamente. O sea, y entonces, digo, aquí sería conveniente que el flujo efectivo sea parte de los indicadores que estemos monitoreando, los famosos KPIs Sí. que ahorita escuchamos por todos lados. Exactamente. Yo creo que en la parte de los estados financieros hay 4 básicos, ¿no? Que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, y para mí el más importante es el flujo de efectivo. Luego viene el capital, distribuciones y donde se acomoda pues prácticamente el resultado del ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores, pero para mí el flujo es el primero. A mí me llama mucho la atención cómo pues figuras públicas, Warren Buffett, o sea, empresas grandes, el cash, el cash is king, como dicen, ¿no? Entonces, pues no, eso no quiere decir que nada más veas cuánto tienes en el banco, Así es. porque eso te dice la foto que tienes ese día, pero ¿qué pasa si tienes suficiencia en el banco, pero tienes pasivos que duplican ese cash que tienes en el banco? Pues tienes un problema, ¿no? Y eso te lo va a mostrar el flujo de efectivo. Y ahorita que dices el tema de los pasivos, a lo mejor también hay otro punto clave que a veces pasan por alto, el tema, por ejemplo, la tasa de interés. Sí. Oye, a lo mejor, no sé, tengo 100 pesos, la deuda es de 1000. Y dices, oye, pues tengo 100, prefiero tenerlos en el banco, pero resulta que tu tasa de interés es el 15, pues, o sea, no hace sentido tenerlo Exactamente. O sea, se vuelve muy relevante las finanzas corporativas, como le llaman, o cómo se llama, para tomar estas decisiones, ¿no? ¿Qué hacer con el efectivo? ¿Qué hacer con tus pasivos financieros, con tu deuda? Pero a mí me ha tocado ver tesorerías, de empresas muy eficientes que reinvierten ese excedente de cash diario o incluso, pues lo ponen en pool de inversiones, pues por hora o por cada 2 horas, y eso maximizan, pues su generación de flujo. Obviamente ya son empresas que tienen una estructura muy grande, pueden enfocarse mucho en eso,
pero creo que es una práctica que todos hacemos. O sea, para mí en lo personal, eso es algo que todos hacemos. Revisamos la cuenta bancaria mínimo una vez al día. Si hacemos alguna compra, revisamos nuestra cartera, si tenemos efectivo, y si no, pues te vas a tu cuenta de débito, y si no, ya es donde dices, pues necesito tomar un préstamo de mi tarjeta de crédito. Entonces, es algo cotidiano y que las empresas, pues es lo mismo, necesitan hacer eso algo cotidiano porque les va a servir muchísimo. Es en beneficio de ellos. Claro, y digo, y ahorita que mencionas el tema de las tarjetas de crédito y aterrizando el tema de flujo efectivo a gente, ahora sí que común y corriente, pues una decisión simplemente es con tarjetas de crédito y lo cargo en una sola exhibición o meses sin intereses. O sea, Sí. a ver, ¿cómo va a estar mi flujo para ver si me alcanza a cubrirlo en el mes o lo reparto en varios meses? No, y totalmente. Luego hacemos presupuestos. Oye, pues me voy de vacaciones. O la familia, quiero ir de vacaciones. Pues, ¿a dónde vamos? No es que nada más agarres y sí, compra todo y me llevo la cartera y con eso tengo. O sea, se necesita hacer un presupuesto, ahorita lo mencionabas, un plan, una planificación, y eso normalmente se realiza pues, con un año de anterioridad. O sea, tu plan financiero, tus necesidades de efectivo en inversiones o en pagos de préstamos, pues no lo haces al día a día, lo haces previo al cierre del ejercicio y te aseguras de monitorear ese presupuesto del año corriente, ¿no? Y eso, el flujo de efectivo, o sea, es sumamente importante. ¿Qué pasa si tus cuentas por cobrar se incrementan o tu rotación en las cuentas por cobrar, pues de a 15 días se van a 60? Pues te va a impactar en el flujo. Claro. Entonces, si tienes pagos de pasivos, de intereses o capital o alguna inversión que tengas planeada, o la vas a tener que demorar un poco o vas a tener que voltearte a tu institución bancaria y decir, necesito X monto para poder cubrir ese financiamiento. Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante, porque normalmente o empezamos el programa hablando de calcular el flujo de efectivo, ¿no? O sea, digamos, de irnos hacia el pasado o al día de hoy, pero también puedes proyectar tu flujo de efectivo hacia el futuro, ¿no? Sí. Y como comentabas ahorita, es ver cuántos días de cuentas por cobrar tengo. O sea, hoy, la venta de hoy la voy a cobrar en 15 días, la voy a cobrar en 30 días. La factura del proveedor la voy a pagar en 30, 60 para con eso saber cuál es mi flujo de efectivo en el futuro. Exacto, es como pues, antes el abaco, oye, ¿cuánto voy a recibir y cuánto tengo que pagar? Y luego le vas considerando pues variables en los días, ¿no? Y yo no soy partícipe de, como le dicen, de jinetear a los demás negocios. A mí me gusta cuando las empresas tienen esa equidad en lo que, en su rotación de cuentas por cobrar y también en sus pasivos, porque como uno está tratando o las empresas están tratando de cuidar su flujo, pues tu proveedor, que es alguien estratégico para tu negocio, pues es lo mismo, ¿no? O sea, Claro. tienes que tener esa equidad. Y ahorita mencionabas la proyección o presupuestos de flujos. Algo que me tocó ver es, y a lo mejor no muchas empresas lo hacen, el pago de los impuestos. O sea, uno dice, ay, es que le tengo que pagar al proveedor y servicios, y pues la raya, ¿no? Y mi préstamo, si tengo un préstamo. Sí, pero ¿y los impuestos? Sí, de tu socio te dice. Entonces, eso también es bien importante considerarlo porque, pues va a haber flujo. Sí. Y ese flujo, ahí sí, ese flujo no se esperan, eso es de ellos y hay que considerarlo. Digo, y ahorita que mencionas es buen punto, decir, oye, yo tengo en bancos ahorita 100,000 pesos, pues sí, pero ¿cuánto le toca a mi socio incómodo? O sea, a lo mejor un 30%, el 16% del IVA, Exactamente. o sea, no todo es mío. Exactamente, eso es también bien importante considerar. Luego,
no nos podemos gastar o las empresas no se pueden gastar algo que no es de ellos, porque luego sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, tienen repercusiones que no queremos. Sí, no, y ahorita retomando este tema con el flujo efectivo y hablando de los impuestos, pues, por ejemplo, el IVA, sabemos que es flujo de efectivo, ¿no? Pues la diferencia entre lo que cobro y lo que pago, ¿no? Así es. Y algunos empresarios, o quizás a muchos, no les gusta pagar IVA. Entonces, me ha tocado casos que lo que hacen, oye, pido un préstamo, le pago al proveedor y pues ya no le voy a pagar ese IVA al récord. Pues sí, pero ¿qué pasó con los intereses? Porque tuviste que pedir un préstamo. Exactamente. Y eso que mencionas es una práctica común, tanto en el pago de impuestos y en el pago de dividendos. A mí me ha tocado ver también en reparticiones en donde dicen, a ver, yo a la operación no lo voy a sacar, mejor pido un préstamo. Y operativamente y fiscalmente sí tienen beneficios, ¿no? Pero eso obviamente se tiene que trasladar al presupuesto de flujo de efectivo, Claro. porque es algo que si bien tu operación está generando, pues también lo vas a tener que cubrir con la periodicidad de los pagos que puedan tener, pero es muy común, o sea, sí me ha tocado verlo. Sí, o sea, prácticamente estás hablando, o sea, como decíamos, es el oxígeno, es la gasolina, entonces, esa gasolina, ¿para qué la vas a usar? Sí. Es bien relevante todo eso, así es. Sí, o sea, es ahora sí que está planito o vas de subida, vas de bajada, porque esa gasolina hay que cuidarla. Y fíjate algo que ahorita platicando el tema de cómo las empresas o los empresarios de renombre buscan mantener una posición fuerte del efectivo. Yo creo que eso es algo bien relevante en la actualidad. A mí me ha tocado ver empresas y negocios pequeños, medianos, que se preocupan mucho por tener un fondo de rescate o un fondo de estabilidad. No hay un nombre específico, pero yo lo veo así, oye, ¿sabes qué? Necesito asegurarme de que mi operación pueda mantenerse por 6 meses en caso de que tenga algún tema con un cliente, o que mi cobranza, sea lente, o que tenga que hacer una inversión. Bueno, pues, ¿sabes qué? Mi operación yo la tengo segura y eso creo que es algo bueno. Los Oye, empresarios y los negocios Vano, lo están viendo eh, para subsistir. O sea, es algo que tiene beneficios al tener esa inversión. Muchos dirán, es que te paga muy poco, inviértelo. Sí, pero yo creo que es una muy buena práctica porque no está, o sea, si ves el costo de oportunidad, yo creo que la operación de la empresa, que se tenga ese soporte, pues es algo muy tranquilizante para los colaboradores sí, y para los inversiones, los socios, ¿no? claro, no, y eso lo acabamos de vivir ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos negocios no estaban preparados financieramente y estaban con el día a día, con su operación normal y esa pequeña variable que fue la pandemia, pues, desequilibró a muchos negocios? Exactamente. Entonces, para mí el flujo de efectivo es como el génesis de la Biblia. Es lo primero, es lo principal en una empresa porque eh, en auditoría y muchas veces los empresarios buscan que sus activos pues estén registrados bien, ¿no? El banco, nunca me ha tocado que un banco pida un flujo de efectivo. Te piden tus estados de cuenta y ellos determinan cuánto te entra al mes y cuánto te sale. Pero los empresarios, lo que sí me ha tocado ver es que los bancos enfocan mucho en tus activos, ¿sí? Y en tus pasivos, Ujú. y en tus ventas. Eso está bien, pero eh, para mí la clave de un negocio es que esos activos tú puedas medir
cuánto flujo te están generando. Claro. Porque si tu inversión te genera muy poco rendimiento a plazos elongados de 45 es algo normal, pero a lo mejor 60, 90 días y tus necesidades de efectivo están a 15, 20 días, 30 días, no hay forma de que ese negocio termine en una prosperidad, ¿no? Claro. Sí, y digo, y a lo mejor ahorita regresándonos un poquito hacia atrás, y me refiero a las políticas de la empresa, o sea, tienes que ver cuál es tu política de cuántos por cobrar, cuántos días le estás dando a tu cliente, cuántos días te da tu proveedor, cuánto es el ciclo de venta para, en base a eso, puedas tener tu flujo de efectivo y veas si te sobra, te falta o qué vas a hacer. Exactamente, y las métricas financieras son muy claras, muy simples de calcular también, y creo que a mí me tocó en una ocasión revisar ver información financiera en donde tanto la prueba del ácido como la prueba de liquidez, la rotación de cartera y rotación de inventario, ni por aquí les pasaba. Entonces, oye, bueno, ¿y cómo lo mides? No, pues es que tengo para pagar de manera mensual, no tengo inversiones por hacer, oye, mi préstamo se cubre. Sí, pero puedes mejorar Claro. tu generación de flujo, tu rotación. Entonces, pues estás dejando de generar o de ganar pues intereses Sí. en ese flujo, un excedente que pudieras estar manteniendo contigo en lugar de que pues lo dejaras con los clientes, ¿no? Claro. Entonces, sí es bien importante las políticas. Creo que es como todo, la columna vertebral de los negocios es tener la misión, visión y políticas ya en cada departamento que se sigan, porque si no hay una estructura, no hay políticas que seguir, pues prácticamente pues es la ley del más apto, ¿no? Del más fuerte. Claro. No hay, todos pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, no, y esa máxima que por alguna vez dijeron de efectivo mata todo. Yo creo que sí es cierto, pero hay que ver de dónde viene ese efectivo. O sea, no nos podemos quedar con que tengo el efectivo, sino de dónde viene, a dónde va, cuánto tiempo lo voy a tener. Exactamente. Ahorita, tocando un poco el tema igual de lo personal, quienes tenemos a lo mejor hijos, eh, creo que la conciencia de las finanzas se ha vuelto mucho más marcada en estas generaciones, ¿no? Y con justa razón. Entonces, yo creo que todas las familias desde ahorita piensan, oye, ¿dónde va? O sea, mis hijos, mi familia va a tener esta necesidad en 5 años, en 10 años. Algo muy simple y muy sencillo como son, lo voy a llamar una inversión, pero algún gasto o alguna inversión en un vehículo. Oye, si son 5, pues no te puedes trasladar en un vehículo de cierto tamaño, necesitas un vehículo apto. Si tienes 2 hijos o 2 hijas de la misma edad, porque en mi caso fuimos 3 seguidos. Ahí tenías a mi papá pagando las universidades al mismo tiempo. Entonces, eso es educación y es una parte. Y en los negocios es igual. Oye, yo tengo como lo mencionaba ahorita, tengo mis necesidades de flujo en mi departamento de finanzas, en mi departamento de mantenimiento, en mi departamento de calidad. Todo se debe de hacer de una manera estructurada para poder medirlo y producir información confiable para tomar decisiones, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Y ahorita también retomando el tema personal, la cuestión del flujo de efectivo, pues sería también, por ejemplo, una segubeca, Sí. que poco a poco vas pagando para que cuando se dé el momento, pues ya el flujo no sea un obstáculo para el tema de la educación. Exactamente, hay instrumentos para poder cubrir esas necesidades futuras de flujo
y hay para todos, para personales como para las empresas. Hay instrumentos derivados que te cubren riesgos de tipo de cambio, de tasa. Hay los híbridos que cubren ciertas especificaciones, pero las empresas, al final de cuentas, todo recae en, lo voy a poner de manera semanal, pero es viernes, oye, hay que La pagarla, nómina. hay que pagarla, Sí, hay que pagar la nómina, ¿no? Entonces, a ver, pues, ¿cuánto tengo en el banco? claro. ¿Cómo lo puedo generar? O ya lo generé, pues palomita, ¿no? Pero no se trata nada más de hacerlo con la cuenta bancaria. O sea, entrar al portal del banco y hacerlo de esa manera, yo creo que, pues sí, te da cierta seguridad en ese momento, pero no puedes planificar, que creo que es lo más importante para la prosperidad pues de los negocios, ¿no? Poder Claro. tener esa información. Y ahorita, o sea, con el flujo, dices, vas palomeando los diferentes conceptos, entonces vas eliminando incertidumbres, pues, porque pudiera ser, por ejemplo, alguien que tenga un crédito en dólares. Y dice, pues sí, lo tengo contemplado, pues sí, pero la fluctuación del tipo de cambio. Exacto. O sea, Mencionaste algo bien importante, ¿no? La medición y la anticipación a los riesgos, pues es de suma importancia. Como dicen, hombre precavido vale por dos. Y empresas precavidas con con un risk management bien establecido, pues es bien importante. Y ese risk management, mucho se centra en la tesorería, y en este caso que es pues el efectivo, las inversiones, ¿no? sí, administrar la gasolina, ¿no? Exacto. Sí, Exacto. la energía que tienes, porque pues ahora es que sin gasolina no puedes vivir. A ningún lado, ¿no? Exactamente. Pues ya estamos en la recta final. ¿Algún consejo, alguna sugerencia relacionada a ese tema del flujo? Que quienes es nuevo este tema del flujo de efectivo, ¿qué sugerencia les darías para que empiecen a trabajar en su flujo? Miren, yo les sugeriría o mi comentario sería, eh, estructuren un flujo de efectivo que puedan entender, pero lo principal es que se estructure en los conceptos que ahorita mencionamos: operación, financiamiento e inversión. Y van a ver que los negocios, no es tan complicado ir armándolo. Entonces, como dice el dicho, si estructuras bien el problema, si puedes definir bien el problema, tienes la mitad de la solución ya hecha. Entonces, aquí mi consejo es igual: siéntense a estructurar un flujo de efectivo que ustedes entiendan. Apóyense de las áreas que requieran finanzas, tema de si tienen planeación financiera también, y poco a poco vayan llenando la información que consideran pues que ustedes tienen. O sea, Y eso, que lo vuelvan una rutina, es algo, una práctica semanal, bisemanal, mensual, pero que lo vuelvan una mejor práctica en su empresa, y van a ver que en un plazo, porque yo lo viví por experiencia, en un plazo de 3 meses van a decir: oye, pues qué chulada. O sea, yo sé que en 6 meses pues me va a sobrar tanta lana, o voy a poder recolectar tanta lana. O sabes qué, también qué chulada que sé que voy a necesitar tanta lana en 6 meses, pues me voy preparando. claro. Son, en conclusión, el tener y preparar un flujo efectivo son buenas noticias. No importa si vas a tener que pagar o te van a pagar lana, son buenas noticias y todos queremos buenas noticias. Claro. Entonces, que procuren estructurar un flujo de efectivo y después lo hagan de manera recurrente, ¿no? Sí, para que luego no les pase esa de debe haber, pero no hay. Sí, debe haber y pues, exactamente. O ¿De dónde lo saco? sí, o aquella otra de que todo lo que entró salió. Ese es mi reporte, ¿verdad? No, esas son
prácticas que si se tienen, se deben de corregir de manera Sí, y inmediata. es para el bien del empresario, de la empresa. Exactamente. Así es, Hugo. Y bueno, por último, Rubén, y una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados desde tu trinchera, ¿cuál es el perfil que hoy en día requiere un contador público? Que, según lo que tú has vivido, ¿cuál es? Mira, a mí, yo lo que he visto en mi generación, en una generación anterior a la mía, en esta profesión y en la generación que viene, eh, se ha vuelto muy relevante el uso de la tecnología. Sí. La inteligencia artificial, yo soy pro de la inteligencia artificial, porque era un poco renuente, pero una vez que la usas, Mm. es lo mejor. No hay vuelta Es atrás. exactamente, es lo mejor. Entonces, yo he visto que la profesión ha mutado un poco a hacerse más tecnológico, a aprender a utilizar las herramientas, sistemas operativos, inteligencia artificial, porque ya sabemos que los tiempos se van encogiendo. O sea, si hace 15 años tenías que terminar algo en 3 meses por una empresa pública en la bolsa, pues ahorita ya son 20 días. Entonces ya te quitaron 60, 70 días de la bolsa. Y eso únicamente es alcanzable mediante el uso de herramientas de información tecnológica y de la inteligencia artificial. Y algo que se ha mantenido, y yo lo he visto desde mi lado, es el que nos sentemos a leer las normas o la metodología. O sea, Eso es algo fundamental. Es como en la parte fiscal queremos ir a refutarle algo a la autoridad sin conocer la ley. o sea, No lo vas a poder hacer. Entonces, es bien importante echarse clavados constantes a las leyes, a la regulación. No digo que se lo sepan de memoria, porque para mí es algo, pues muy banal. Si lo puedo leer, pues mejor lo leo. Entonces, pero sí yo he visto que es una práctica que se ha mantenido el poder tener siempre consulta de las leyes y las regulaciones, ¿no? Eso se mantiene. y yo creo que, y hablando de las normas de información financiera, es lo que permite que estados financieros que preparó un tercero, tú los puedas entender porque conoces los conceptos bajo los cuales partió para esos estados financieros. Exactamente, al final de cuentas, los estados financieros se preparan para que se usen. Exacto. Entonces, deben de estar conforme a normas, y eso se deben de conocer las normas para poder eh, identificar aspectos de mejora en los estados financieros y también para poder interpretarlos, porque pues, si no sabes qué son los días cartera, qué es una reserva de incobrables, qué es un impairment de un activo, por qué sucede, pues prácticamente vas a estar a ciegas, ¿no? Exacto. Tratando de entender. Así es. Perfecto, Rubén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto. Esperemos que la información haya sido útil y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Al contrario.